Costa Rica en el 2019 produjo 1.34 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales un 80% provino de los hogares y ojo, solo un 10% se logró recuperar para reciclaje. A ver, el tema de la basura en Costa Rica es una crisis. Nunca este país ha tenido una verdadera planificación en relación a cómo vamos a manejar los residuos, que se comparta la responsabilidad, el Ministerio de Salud que vele por el tema de salud pública y el Ministerio de Ambiente haga un análisis de cómo deberían de gestarse los residuos sólidos. La perspectiva del impacto sobre la salud de las personas es diferente, así analiza también el impacto sobre el medio ambiente. Así es. Que va a terminar teniendo un impacto sobre la salud. Complicarle la vida a una población, ¿verdad? Porque nadie quiere la basura. Solo hablamos de este tema cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Costa Rica tiene las playas más contaminadas por plástico. Pensamos que somos uno de los países más verdes del mundo con semejante desastre en el tema de residuos. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tenemos que hablar. Soy Maggie Salas, su anfitriona. Tenemos que hablar sobre manejo de desechos sólidos en Costa Rica y para esa importante conversación nos acompaña la diputada Katia Cambronero Aguiluz. Bienvenida, Katia. Maggie, muchísimas gracias por la invitación y claro que vamos a tener que hablar mucho sobre ese tema que es bien complejo en este país y bueno, un saludo a todas las personas que nos van a escuchar y ver en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Katia es licenciada en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo y también licenciada en comportamiento organizacional. Ella ha sido consultora, asesora para organismos nacionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Mar Viva, Fundes en temas de desarrollo local, fortalecimiento de pymes y cadenas de valor agropecuario y pesca. Y me dice un pajarito que también corre usted, que es corredora. Sí, toda la vida he corrido, es como mi pasatiempo y mi forma de liberar estrés. Desde los 15 años corro, me gusta hacerlo. Ahorita estoy lesionada, entonces estoy en recuperación, pero espero pronto de nuevo andar por las calles de Santana, como unas carrerillas ahí. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué prefiere? ¿Prefiere ruta abierta o montaña? No, yo prefiero ruta, ando mucho tengo varias rutas por donde vivo y entonces eso es lo que hago. Y me encanta el sol y más el sol santaneño, entonces disfruto mucho mis corridas. La verdad, Costa Rica es un gran país donde practicar ese deporte. Ah, sí, absolutamente. Además, me parece a mí que es un deporte que mucha gente podría hacer, ¿verdad? Es muy agradecido, es muy agradecido. Si uno entrena regularmente, usted va viendo sus tiempos mejorar. Sí, y además se siente uno tan bien cuando lo hace, porque está uno con uno mismo. El tema con las corridas es que estás con vos mismo y eso permite mucho pensamiento y mucha reflexión, y por eso es que lo hago también, ¿verdad? Porque es mi propio espacio. Entonces, sí lo disfruto muchísimo. Tiene un público además que apoya muchísimo. Yo alguna vez preparé una carrera de 10 kilómetros y yo, bueno, en ese momento lo que estaba era pensando si le iba a terminar o no. La gente apoya un montón, vamos, ya casi va a llegar, vamos. O sea, no es como en otras contiendas deportivas, ¿verdad? Que la gente más o menos como que ataca a sus oponentes, sino que es realmente un espacio donde la gente apoya porque se logre y porque la gente llegue a la meta. Sí, es muy colaborativo y se acompaña mucho uno con si estás en un equipo, que yo estuve en algún momento en un equipo, ya por el trabajo ahorita no lo puedo hacer, pero sí es muy, muy particular, hay mucha compañía, sobre todo cuando se logra, vas avanzando en la meta, es muy gratificante y también el acompañamiento del equipo, o los amigos o gente pues que
que se apunta con uno a hacer una carrera. Es muy entretenido. Sí, y pensando como en ese espíritu, ese ánimo, cómo la gente se acerca a las tareas y lo hace de un lugar más confrontativo, más colaborativo. Yo pienso muchas veces en la crisis que estamos viviendo en la política nacional, ¿verdad? Donde se ha vuelto un espacio de mucha confrontación, pero de pelea, ¿verdad? De poca construcción conjunta. Yo me imagino que usted como diputada eso es algo que sentirán todo el tiempo en la Asamblea. Sí, yo creo que lo que está pasando es que la gente cree que el enojo, la mala crianza, la confrontación sin ideas claras es una forma de expresión, de libertad. Es una conceptualización desde mi perspectiva bastante errónea de cómo poder generar una comunicación o poder transferir mis deseos, mis pensamientos, mis inquietudes de una forma que no es la correcta, ¿verdad? Porque la confrontación nunca va a construir y este país está muy carente de construcción. Nosotros tenemos más de 30 años de no tener cambios significativos para mejorar nuestro estado, para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los costarricenses. Tenemos evidentemente rezagos importantísimos que si no nos sentamos a tener una discusión sana, pragmática desde mi punto de vista, Maggie, a mí me parece que parte también del problema es que nos enfrascamos en discusiones ideológicas y a veces no ideológicas, sino de intereses muy particulares y dejamos de lado la construcción necesaria para tener una mejor Costa Rica, como lo hicieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos todos se sentaron a hablar después de una guerra, hicieron una construcción de un país con pilares muy claros desde la salud pública, desde la educación, desde el fortalecimiento de las libertades. Desde y colocando en el centro el bienestar del país. Exactamente, pero ahorita no tenemos eso. Ahorita lo que tenemos es una gran destrucción de acuerdos. A mí me parece que hay algunos políticos que lo que están haciendo es destruyendo la posibilidad de un diálogo verdadero hacia los grandes intereses nacionales y básicamente es porque tienen intereses muy particulares. Entonces eso está muy mal y esto no significa que yo tenga que querer a alguien o tenga que ser amigo de alguien para poderme sentar a hablar. Creo que todos tenemos esa posibilidad de tener un diálogo decente, cordial, respetuoso para construir sobre esa base. De lo contrario, quien se ve más afectado es Costa Rica y en este momento yo particularmente tengo una gran preocupación. No avanzamos en resolverle los problemas a los costarricenses y este es el mejor ambiente para poder tener el ascenso de populistas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Al país cuando mejor le ha ido es cuando llegamos al centro, cuando logramos conciliar intereses y cuando logramos también ser pragmáticos. O sea, la falta de pragmatismo en Costa Rica es impresionante. A veces me frustro muchísimo cuando alguien me dice, es que no estoy de acuerdo, y entonces, ¿en qué no estás de acuerdo? Es que no sé, no estoy de acuerdo, pero, o sea, construyamos, o sea, es que no crees en esto. Lo digo particularmente con un proyecto que tengo para ampliar la red de recarga para vehículos eléctricos, que es una crisis, o sea, estamos entrando ya en una necesidad urgente y eso va a incentivar aún más la electromovilidad. Hay una diputada que no está de acuerdo, yo digo, está bien, porque yo respeto muchísimo las decisiones de las demás, pero ¿en qué? ¿Cómo podemos construir sobre una necesidad que tiene el país y más de 35,000 personas y que podría todavía ser mayor? Pero que no hay un planteamiento, bueno, ya logramos una negociación, por fortuna, pero esos son el tipo de cosas, ¿verdad? Igual cuando hablamos de todo el sistema energético nacional, donde yo tengo una posición que ya he hablado con los sindicatos, que si nosotros no hacemos una mejora en el sistema energético y sobre todo en el sistema eléctrico nacional, lo que estamos es condenando al país a no avanzar sobre nuevas formas de producción de energía y que además podrían poner en riesgo la seguridad energética nacional. Y que yo entiendo las posiciones en relación a una apertura o no, que la entiendo, pero entonces, ¿cómo resolvemos el tema de la generación para no depender de combustibles fósiles? Pero bueno, eso para darte un ejemplo de sí, muchas cosas sí. Que se plantean en los espacios políticos y donde si no llegamos a acuerdos, quien se perjudica es el país.
Claro, y es que tenemos grandes pendientes. Bueno, en el tema por el que estamos hoy, que es el manejo de desechos sólidos, el país tiene grandes pendientes. Costa Rica en el 2019 produjo 1.34 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales un 80% provino de los hogares. Y esto es importante porque a veces nos imaginamos como que es alguien más quien produce esto. No, son nuestras propias casas. Y ojo, solo un 10% se logró recuperar para reciclaje. El restante 90%, ¿dónde se va? Vertederos, rellenos, basureros, etcétera. Y esto, bueno, tenemos 8 rellenos sanitarios operativos. Hay algunos, como el de la Carpio, que ya han llegado a su momento de cierre técnico, mientras otros tienen más años de vida. Y aunque las municipalidades cuentan con planes de gestión, 3 de cada 4 municipalidades cuentan con planes de gestión, hay muchas que no lo están logrando implementar por falta de infraestructura, por inversiones que no se han logrado hacer. Usted presentó un proyecto para trasladar la rectoría de la gestión ambiental de residuos del Ministerio de Salud al MINAE. Cuéntenos un poco por qué es la necesidad de hacer esto. A ver, el tema de la basura en Costa Rica es una crisis. Nosotros hemos seguido como país un modelo en el manejo de los residuos sólidos basado en crisis. ¿Qué significa esto para los costarricenses? Los que estamos más viejillos, recordamos cuando estaba el relleno sanitario de Río Azul, cuando por básicamente una lucha social de la comunidad se tuvo que cerrar el relleno de Río Azul, se abrió la Carpio. Ahora ha habido también, ¿verdad? Todo un tema social en la Carpio. En la Carpio en este momento está recibiendo cerca de 400, 300 toneladas diarias de basura, ya está con cierre técnico. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, se abrió el relleno de Axerrí, el Guaso, conocido como el Guaso, donde en este momento estamos disponiendo casi de 3,000 toneladas, un poco más diarias, y ese relleno fue construido, Maggie, para recibir 600 toneladas por día. Sí, está muy por encima de su capacidad. Es una locura lo que estamos haciendo, pero además entonces hay que cerrar la Carpio y de pronto lo que estamos pensando es dónde vamos a ir a tirar la basura, entonces a La Juela o Ciudad Colón. Lo que trato de decirle a los costarricenses es que nunca este país ha tenido una verdadera planificación en relación a cómo vamos a manejar los residuos sólidos. El cambio de la rectoría pasa por un tema de que el Ministerio de Salud vela por la salud pública, evidentemente. Un mal manejo de la basura genera una crisis sanitaria, pero también hay que visualizarlo desde la perspectiva de que también es un tema económico. Poder valorizar los residuos puede significar una mejora en cómo nosotros lo disponemos, básicamente los ciudadanos, de cómo disponemos de esa basura. Entonces, la lógica que estamos siguiendo acá es primero, lo que estamos es alineándonos con la OCDE. Todos los países de la OCDE, los residuos sólidos son manejados por sus ministerios o secretarías de ambiente. Solo Costa Rica lo tiene en el Ministerio de Salud, eso es una observación muy puntual, pero además lo que queremos es que se comparta la responsabilidad en términos de, bueno, el Ministerio de Salud que vele por el tema de salud pública y el Ministerio de Ambiente que realmente haga un análisis, una planificación y un desarrollo a nivel nacional de cómo deberían de gestarse los residuos sólidos. Y el impacto, porque también, digamos, si uno únicamente analiza la perspectiva del impacto sobre la salud de las personas, es diferente a si analiza también el impacto sobre el medio ambiente. Así es. Que va a terminar teniendo un impacto sobre la salud de las personas, porque cuando ese medio ambiente, digamos, si hay una quebrada que se contamina, si hay suelos, si hay lixiviados, todo eso también va a tener un impacto sobre la salud. Así es, y tan claro como la nota que salió esta semana, donde Costa Rica tiene las playas más contaminadas por plástico. Es una verdadera vergüenza. Pero bueno, aquí pasa el tema de los residuos por un tema de cómo nosotros vamos a disponer la capacitación que debe y cómo logramos que culturalmente nuestros ciudadanos manejen diferentes los residuos sólidos, pero además de cuáles son los modelos que debería tener este país para manejar los residuos sólidos. Cuando hablo de los modelos es la forma de cómo tratarlos, no solamente con rellenos sanitarios, también podemos producir energía, se está utilizando en otros países plasmas, en otros países se usa la incineración, también sí, hay alternativas, pero el país no las ha planteado, Maggie. O sea, nadie se ha sentado con seriedad
y con una agenda, entendiendo hasta las estadísticas de los residuos que manejamos. Costa Rica no tiene estadísticas formales de residuos sólidos, solo tiene datos generales, pero cuando usted se va al análisis muy puntual, y este es un ejercicio que hicimos desde mi despacho, le pedimos a todos los gobiernos locales nos enviara una información sobre residuos sólidos y no tienen información. Claro. Entonces, usted sin data, sin información, sin estadísticas, ¿cómo puede resolver un problema nacional que tiene que ser planificado? Desde definir cuáles son los modelos que vamos a utilizar, desde definir territorialmente o regionalmente cómo vamos a abordar la basura, desde definir cómo le damos valor. Costa Rica tiene un elemento importante y vos dabas un dato que sí es complejo, apenas ese 10% que logramos nosotros recuperar, que es muy poco, otros países están hablando del 30, del 40% de recuperación, pero en Costa Rica la basura, casi que el 40% de los residuos son orgánicos. Si nosotros hacemos un esfuerzo por trabajar y recuperar lo orgánico, estamos de alguna forma liberando muchísima presión a lo que vamos a disponer en residuos sólidos o donde se nos ocurra disponer. Y ahí viene lo que vos planteabas de tener información, porque por supuesto, si vemos eso como un paquete nada más, basura, no me importa qué hay ahí adentro, entonces son pocas las estrategias que puedo tener para lidiar con eso, mientras que si yo sé cuál es la composición de mi basura, como bien decías ahora, bueno, es que tanto por ciento son orgánicos, no sé, tanto por ciento es que plástico, los otros porcentajes, ¿qué son? ¿Verdad? ¿De dónde, qué tipo de basura es la que estamos generando? Y también por zonas, por territorios, porque no es lo mismo San José, capital, claro, que hablar de Desamparados o hablar de Acerrí o hablar de Escazú o Santana. Hay que entender muy bien porque de eso va a depender también cuál es la mejor forma para el manejo de los residuos y también cuál es el mejor modelo para capacitar a nuestra gente. O sea, porque aquí sí también ha habido una gran ausencia, Maggie, de capacitación al ciudadano. Nosotros abandonamos esa bandera de formación. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando anunciaban a Jacinto Basurilla y la concientización que se dio en ese momento. La basura que se producía en vacaciones y se la colocaban de vuelta sobre una vanet. Sí. Pero si nos damos cuenta, tenemos muchos años de no tener procesos formativos y de comunicación hacia nuestros ciudadanos en el tema de la basura. Lo que se hace en las escuelas, que evidentemente eso es importante, que nuestros chicos y chicas saben cómo clasificar, pero saber clasificar es un tema. El otro tema es esa basura, ¿qué valor le vamos a dar? Porque si yo clasifico, pero que al final no pasa nada, que es un poco lo que a mí me pasa donde yo vivo, ¿verdad? Yo clasifico mi basura, pero luego cuando la pongo en el lugar, yo digo, se la llevan junta. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, realmente hay un proceso de clasificación. Pero bueno, creo que eso es parte de todo de este tema que desde mi perspectiva se va a convertir en una crisis nacional si nosotros no tomamos decisiones ya. O sea, debimos de haberlas tomado hace muchos años, pero yo he sido muy insistente en la Asamblea Legislativa con este tema, Maggie, porque sí se va a convertir en un problema seriosísimo si no resolvemos, o si no, vamos a volver a hacer lo mismo, que es buscar un terreno y de nuevo mandar toda la basura del gran área metropolitana y complicarle la vida a una población, ¿verdad? Porque nadie quiere la basura. Bueno, de hecho, cuando hemos hablado de este tema en redes, las reacciones siempre son de mucho rechazo. Aquí un usuario, Juan Carlos Campos, dice, ningún cantón tiene por qué recibir basura de otros, ¿por qué no puede gestionar la basura cada municipalidad? Y bueno, Ana Mora dice, ojalá aprendiéramos a compostar para reducir y alimentar nuestra desgastada tierra. ¿Es realmente viable que cada municipalidad maneje la basura de su cantón? No, porque el tema de residuos es un tema de economía de escala. A ver, cuando hablo de economía de escala significa que a mayor volumen, menos costo. Entonces, si nosotros hacemos que cada gobierno local maneje su basura, que evidentemente lo hace a la hora de la recolección, pero suponiendo que cada municipio tenga un espacio para el manejo de la basura, eso no es rentable, o sea, eso se vuelve muy caro y encarece los costos para los usuarios del servicio, porque los volúmenes son muy pequeños y los costos son altos para manejar este tipo de cosas. Entonces, esa no es la opción. Ahora bien,
lo que ha ocurrido en Costa Rica es que solo hemos pensado en los rellenos sanitarios como la única forma para manejar los residuos sólidos. Entonces, ahí es donde tiene que haber un planteamiento un poco más estratégico, que era lo que decía yo anteriormente, a nivel nacional, para lograr visualizar otras formas de cómo manejar los residuos sólidos. Sobre la pregunta, la observación que hacía esta persona, la señora en redes sociales sobre el compostaje. Yo tengo toda una discusión sobre ese tema, porque uno tiene, a ver, se vale soñar, más la vida te enseña a que hay que ser muy práctico. El tema con el compostaje, y hay gobiernos locales que han hecho una gran inversión por las tómbolas, por ejemplo. Exacto. El tema con eso es que el volumen, yo ahora daba el dato, ¿verdad? Más del 40% de la basura es residuo orgánico. El tema con eso, y alguien dice, ay, sí, lo podemos vender y se exporta. Y aquí hay una empresa que está haciendo compostaje y lo está exportando. El tema es que necesitas toda una infraestructura para que no esté contaminado, y el compostaje no necesariamente podrías estar haciendo de diferente forma. Entonces, no se vuelve viable y se vuelve muy costoso. Creo que compostar es una alternativa, más tenemos que descubrir qué más hacer con los residuos orgánicos, porque además, ¿a dónde lo vas a vender? Ese es para mí un tema importante de cómo abordar, ¿verdad? Ese 40%, si ya sabemos que hay un 40% de orgánico, hay que hacer un trabajo muy fuerte con los ciudadanos y buscar una alternativa para manejar y de alguna forma quitar un porcentaje importante en la basura. El otro porcentaje tiene que ver con cómo entender de qué está compuesto, básicamente, y cómo le damos valor. En San José, por ejemplo, se produce mucho embalaje, mucho material de empaque, porque hay mucho comercio. Entonces, habría que establecer cómo le damos valor a eso. Y están estos centros de transferencia de los mismos gobiernos locales. De hecho, Desamparados tiene un centro de transferencia muy interesante. Pero pasa también por, después de eso, ¿qué hacemos? Porque todo tiene un costo, ¿verdad? Ese centro y cuando vos hablas, digamos, de darle valor, eso también se enmarca dentro de la noción de economía circular. Así es. De lo que comprendemos como economía circular. Sí, pero para darle valor también necesitas volumen. Entonces, claro, es un poco como cómo lo hacemos. Y no ha habido una investigación ni de desarrollos profundos. Hablo del Estado. Sé que las universidades han hecho propuestas, pero de cómo generarle valor a esos residuos. Creo, y evidentemente, cómo disminuimos la cantidad del uso de empaques y de embalajes y ese tipo de cosas. Y es que puede parecer increíble, pero hay algunas propuestas que plantean que la basura no existe, que lo que existe son residuos valorizables. Así es. Y esto lo que quiere decir es que esto que le llamamos basura y que desechamos es algo que, si se le aplican algunos procesos de transformación, puede tener un valor económico, y por eso se habla de una economía circular, donde entonces todos los insumos que entran en los productos, en lugar de convertirse en desechos que después van a parar a una bolsa de basura y un relleno, entran de vuelta al proceso de producción para ser aprovechados nuevamente una y otra vez. De hecho, presentamos un proyecto de ley en conjunto con Carla Chávez de Econs, se me olvida el nombre de la empresa, justamente donde tratamos de generar una serie de incentivos para empresas que trabajan con productos valorizables, o sea, que le generen valor a los residuos. Eso nos parece, está ahí todavía, falta discutirlo en comisión, pero me parece que es una forma también de incentivar la posibilidad de que se genere economía y el país genere economía a partir de esos residuos. Pero hay que hacer mucha investigación. A mí me parece y requiere una inversión también. Por ejemplo, aquí el papel que podrían tener, ahí sí, los gobiernos locales, es pensar en hacer la inversión de infraestructura que se requiere para que quienes trabajan con la recuperación de estos materiales tengan a dónde procesarlos y a dónde almacenarlos. Porque entiendo que el tema de almacenaje no es menor, ¿verdad? No, es complejo, y porque estás hablando de volumen. Y creo que también como país tenemos que comenzar a buscar, y también presentamos un proyecto de ley para el manejo de los residuos farmacéuticos y veterinarios. Sí, ahí vi que tiene una noción súper interesante que es modelo de responsabilidad extendida del productor. Contanos un poquitito qué es eso. Sí, eso, la idea es que las mismas empresas se hagan cargo de sus propios residuos. Y aquí quiero decir,
que no lo estamos viendo desde la perspectiva de la industria que produce. A ver si lo logro explicar, porque la industria que produce ya tiene todo un plan de manejo de residuos, sino que estamos hablando de las empresas comerciales que lo venden. Dicho de otra forma, las farmacias, las clínicas, los hospitales. Lo que buscamos es que exista un programa de recuperación de residuos farmacéuticos, puntos verdes donde la gente pueda ir y depositar el residuo que le quedó del medicamento, del antibiótico, de lo que sea, y de los cosméticos. ¿Para qué? Porque eso tiene que tener un tratamiento especial. La Universidad de Costa Rica hizo una investigación sobre la contaminación de aguas en Costa Rica y encontró muchísimos trazos de antibióticos. Eso es realmente peligroso para la salud pública. Sí. Y el proyecto de ley está sustentado mucho en esa investigación. Además de lo que ocurre si nosotros disponemos, si ya estamos diciendo que la basura en Costa Rica se dispone en rellenos sanitarios, imagínense todos los medicamentos que desde nuestros hogares nosotros estamos enviando a los rellenos sanitarios. Los lixiviados, las aguas que corren hacia los riachuelos cercanos, es muy serio. El tema de Costa Rica incrementó en más de un 100% el uso de medicamentos en los últimos 5 años. O sea, estamos usando más medicamentos que hace 5 años. Y el mayor proveedor, evidentemente, es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y de esos medicamentos, según estadísticas, casi un 30% no se utiliza. O sea, es una locura lo que estamos haciendo. Es mucho. Es mucho desperdicio para empezar, pero además está este riesgo. Una conversación similar en algún momento se ha tenido sobre el desecho, por ejemplo, de baterías, porque una batería, una vez que se desecha, también los líquidos que emanan de esa batería son tóxicos, ¿no? Entonces, ¿cómo disponemos también de productos que son peligrosos? Así es. Las baterías son consideradas un producto de manejo especial por parte del Ministerio de Salud y tienen todo un manejo, las baterías de vehículos, hablo. Claro. Pero vos estás hablando también de un tema que es importantísimo en los residuos, que es todos los productos tecnológicos, lo que se llama la minería de residuos. ¿Por qué? Porque ahora es las computadoras, los teclados, no sé, los relojes, o sea, usamos tanta tecnología, tanto equipo tecnológico y este país no ha hecho un verdadero análisis de cómo disponer de esos residuos que también son contaminantes, pero además que tienen mucho valor de recuperación. Eso en otros países se habla todo de un proceso de minería en residuos y justamente lo que hacen es la extracción. Claro, porque el material, digamos, el material central del que está hecho eso, aunque los componentes ya no estén operando bien entre ellos, pues no sé, el silicio, el metal, ¿verdad? Sigue estando ahí. Así es. Pero bueno, esos son de muchos planteamientos que hay y dudas y por eso cuando yo digo en el tema de residuos sólidos, yo siempre hablo de la crisis de residuos en Costa Rica y lo seguiré diciendo. Claro, porque solo hablamos de este tema cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Así es. ¿Verdad? Así es, y es lo que va a ocurrir, Maggie, o sea, es lo que va a ocurrir posible. Yo espero que no. También en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, donde nosotros hemos tenido, digamos, algún espacio de conversación con el Poder Ejecutivo. Me parece que no es el proyecto que va a resolver el tema de residuos. La ministra de Salud nos ha endosado la responsabilidad y la culpa de que este tema es producto de que no avanzamos en el proyecto no resuelve casi nada, básicamente nada más lo que quieren es que se otorgue por parte del Ministerio de Salud los permisos de uso de suelo y el único lugar y en este momento que necesita el uso de suelo es el terreno en Alajuela. Entonces evidentemente lo que están tratando de hacer es presionar para llevarse la basura. Claro, pero tal como vos planteabas es que no hay un cambio de paradigma, que es lo que necesitaríamos, un cambio de paradigma que nos permita entender que la manera en que manejamos los desechos tiene que transformarse. Así es. O sea, en cada casa deberíamos, o sea, es como que es una cadena donde cada quien le agrega un pedacito al valor agregado de poder manejar esos desechos, ¿verdad? Entonces, yo separando empiezo a ayudar, ¿verdad? Después la municipalidad colocando mecanismos de recolección diferenciada ayuda otro poquito más. Así es, a mí me parece que lo que estás diciendo es justamente el diálogo que hemos tenido con los gobiernos locales, por ejemplo, mucho
hay mucha presión por resolver, claro, porque la gente, los alcaldes, y tienen que resolverle a su gente el tema de la recolección de basura, pero solo resuelven ese problema. Y es muy fácil llevarla a otro lugar y pagar para que se la lleven, pero no se ha resuelto la posibilidad de hacer una selección diferente de esos residuos, de un modelo para manejarlo diferente, de cómo me asocio con otros gobiernos locales para buscar alternativas en el manejo de la basura, un poco diferenciado. Ese diálogo y ese espacio no hace falta. ¿Por qué? Porque todos estamos básicamente tratando de resolver bajo la crisis, no bajo un esquema que permita que el país realmente tenga un verdadero manejo apropiado de los residuos. Creo, y eso, Maggie, que no nos hemos puesto a pensar en todo el tema de los lodos, de las gasolineras, ni de los talleres mecánicos. O sea, yo cuando solo pienso en eso, sí, digo, aceites y otro tipo de, o sea, de eso elementos. está ahí, Claro. ¿verdad? Va a ser una bomba de tiempo y no puede ser que pensamos que somos uno de los países más verdes del mundo con semejante desastre en el tema de residuos. Es una inconsistencia en relación a lo que vendemos. Creo que este país sí tiene que ver el tema de residuos sólidos como un tema fundamental para apoyar su marca nacional, porque de lo contrario, pues ya lo vimos con la noticia de este fin de semana. No, y es que hay maneras, por ejemplo, de la noticia hasta de plástico en las playas, pues el plástico hay muchas maneras de procesarlo para que vuelva a ser utilizado y habría que colocar incentivos suficientemente fuertes para que podamos ir modificando esa conducta. Vos decías ahora, la basura en muchos casos es un tema de volumen. A mí me ha impresionado mucho, por ejemplo, cómo uno puede compactar los plásticos con algo tan sencillo como, ¿verdad?, colocarlos dentro de un ecobloque o dentro de una botella. En la cantidad que eso reduce esto, pero eso requiere que pues cada quien en su casa haga ese procesamiento, esa separación. Y también un poco la responsabilidad por parte de la industria. Por supuesto. En la Asamblea Legislativa, ese proyecto no es mío, lo presentó creo que mi compañero Carlos Felipe García, yo lo firmé, sobre la responsabilidad extendida en botellas plásticas. Y aquí yo he de confesar que no se trata de poner impuestos a la industria, ni se trata tampoco de responsabilizarlos, ni de hacerlos gastar más, pero sí que exista un compromiso, y sé que muchas industrias lo están haciendo, sobre todo las grandes, de utilizar menos plástico, y ahí es donde yo creo, Maggie, que el Estado tiene que establecer beneficios para las industrias que comiencen a producir más verde. Claro. Beneficios como menores costos en el material, en la importación de materiales que sean verdes o de menos impacto para el ambiente, o beneficios en renta cuando hacen transformaciones importantes. Hay una gran industria, por ejemplo, que hizo una transformación que a mí me pareció muy bien. Es una empresa de bebidas que lo que hizo fue ir minimizando el uso de plástico con botellas retornables de vidrio. Ese tipo de acciones, desde mi perspectiva, el Estado debería de incentivarlas, y aquí son incentivos fiscales o otro tipo de incentivos, porque eso tiene un costo, ¿verdad? Claro. Esa investigación, esa transformación tiene un costo, y ahí es donde el Estado debería de apoyar a la industria para que ese costo no sea tan alto. Yo en eso, en el proyecto que presentamos, de reutilización sí, de responsabilidad extendida del productor. Sí, hay una serie de incentivos que también se establecen para que la industria pueda hacer investigación. Aquí también, Maggie, es la investigación y el desarrollo que estamos haciendo como país en este tema en particular, que es muy poca, ¿verdad? Costa Rica no invierte en investigación y desarrollo. Entonces, las universidades, ¿cómo las podemos estimular para que exista una investigación sobre este tema en particular? Y por eso nosotros queremos que sea el MINAE quien dirija el tema de los residuos, para que la visión no solamente sea una visión reducida, sino que sea una visión muchísimo más amplia que nos permita mejorar este tema. Y yo sé, el MINAE me puede decir, sí, ahí está la política de economía circular, pero bueno, es una política que, con todo respeto, realmente no resuelve desde el pragmatismo el tema de la basura en Costa Rica.
No, tendrían que tener responsabilidades asociadas. Yo creo que además acá, como bien mencionabas, hay una gran oportunidad, por ejemplo, Así es. de lo que se puede promover desde el Estado en alianza incluso con el sector académico. Se podría lanzar, por ejemplo, un concurso de investigación. Sabemos que hay un 40% de desechos orgánicos. A la mejor propuesta para cómo utilizar y reducir esos desechos orgánicos. Se podría lanzar un concurso de investigación, se podrían hacer propuestas, se podría hacer un pilotaje en alianza con varias de las municipalidades para ver cómo se redirige eso, cómo se arma bien esa cadena de valor de forma que no sea nada más cada quien haciendo una tómbola en su casa, sino bueno, eso después dónde se recoge y a dónde se coloca. Hay alguien que lo compra o no lo compra o qué, ¿verdad? Para cerrar ese ciclo, porque vos decías ahora, es que tiene un costo utilizar esas botellas de vidrio en lugar de las botellas de plástico. Claro, pero es que también tiene un costo no hacerlo, un costo social. Y esto es algo de lo que hablamos poco, que es el concepto que en economía se conoce como externalidades, ¿verdad? Externalidades negativas o positivas, es decir, los efectos secundarios que produce la implementación o no de una decisión o de un servicio. Decidir usar plástico tiene una externalidad negativa, ¿verdad? Que vemos colocada aquí sobre la mesa y que la pagamos ¿quiénes? Pues todos y todas, porque es que eso es lo que no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando no se hace un manejo de desechos adecuado, quienes nos llega eso de vuelta a impactar y diferencialmente, evidentemente, es a todas las personas que vivimos en este país. Sí, por eso, a ver, el tema en Costa Rica, y está el principio de quien contamina paga, ¿verdad? Claro. Que es un principio básico en el tema de recuperación y en el tema de residuos. Lo que pasa es que en Costa Rica la tasa de impuestos es tan alta que uno pensar cargarle a los sectores privados más impuestos, desde mi perspectiva eso no es viable. Pero cuando yo pienso que podríamos incentivar al sector privado y mejorarle condiciones para que pueda producir diferente, eso podría ser muy, muy atractivo para muchas personas que se apunten a cómo manejar diferente el tema de los residuos y tener más responsabilidad. Creo que ese es el reto. Y yo sí debo decir, Maggie, que el Estado no tiene la capacidad para lograr transformar este modelo por sí solo. Necesita una participación muy, muy activa de la academia y del sector privado para hacer la transformación, evidentemente los ciudadanos. Pero si nosotros involucramos al sector privado y realmente generamos una política nacional donde ellos se sientan incentivados para hacer un manejo diferenciado de los residuos, por ejemplo, transformación de materiales de empaque, uso diferenciado o minimización de materiales de empaque, ciertos elementos o transformaciones en las líneas de producción para que no se utilice ciertos residuos, eso podría beneficiar muchísimo al país y disminuir la cantidad de residuos que se estarían disponiendo. Ya eso podría ser un primer logro. O sea, yo pregunto si el MINAE o el Ministerio de Salud tienen claro la cantidad de residuos que se generan en las industrias y cómo con ellos mismos transformar esos materiales de empaque para reducirlos en forma significativa. Digo, son preguntas que uno se hace, claro, ¿verdad? Que evidentemente permitirían una transformación. Y sin tener información que permita las especificidades del problema, es imposible atacarlo. Claro que el camino son las alianzas, porque esto es un problema que nos impacta por diferentes vías. O sea, cuando sale este montón de plástico en las playas, eso impacta a la industria del turismo, pero además también, si esto está cerca de cuerpos de agua, eso impacta a la salud de la población. Es decir, la conexión es clarísima, pero sí tiene que haber una voluntad de orientar diferente la manera en que se viene manejando la cosa. Bueno, y los ecosistemas marinos. Claro. En Costa Rica no nos damos cuenta del potencial que tenemos. Nosotros tenemos más de 500,000 kilómetros en la zona marítima. Mucho más terreno en agua que en tierra. Exacto. Y el mundo, yo siempre digo, es que tenemos un mundo de oportunidades. Tenemos 10 países en nuestra zona marina. La contaminación por plástico, evidentemente, y plaguicidas en nuestros territorios costeros es fuerte, y eso significa una destrucción de los ecosistemas y por lo tanto un impacto económico en las zonas costeras nacionales, ¿verdad? Porque disminuye la cantidad de especies que se pueden capturar y por lo tanto, pues nuestros pescadores artesanales tienen menos posibilidad de tener, digamos, productos
para la venta. Esto es todo un ecosistema y hay que pensarlo así. Y a mí sí me sigue preocupando muchísimo, será mi preocupación hasta que salga la Asamblea Legislativa y después de la Asamblea, pero sí necesitamos una transformación nacional de cómo vemos los residuos sólidos y la crisis que esto puede significar para este país, no solo como marca, sino como la destrucción de ecosistemas, sino también de salud pública y problemas sociales que están vinculados en la zona de Desamparados a Cerrí. La gente a mí me envía fotografías, ¿verdad? De la cantidad, es que solo imaginemos disponer 3,000 toneladas en esas callecitas, la cantidad de camiones de basura diarios que esta gente tiene que pasan y transitan con lexiviados, los olores, el deterioro de la calidad de vida, de la calidad del aire. Realmente es un problema social también muy serio. Siempre los rellenos sanitarios generan un problema social en las comunidades. Claro, cercanas. Y como solución se vuelven insostenibles. Así es. Se vuelven insostenibles. Vos mencionabas ahora la vida fuera de la asamblea. Y yo quería preguntarte si a vos, ¿cómo pensás el futuro tuyo en la función pública? Si vos pudieras tener una varita mágica y escoger un puesto dentro de cualquier parte del gobierno que pudieras escoger, ¿cuál escogerías? Ay, Maggie, no me lo he preguntado. Yo solo digo, amo mi país y le serviré a mi país donde decida que le pueda servir, si en la función pública o en el sector privado. Siempre he trabajado en el sector privado, esta es mi primera vez en el sector público. Amo lo que hago, lo hago con mucha responsabilidad, con mucho amor. Hay grandes dosis de satisfacción, pero también mucha frustración, porque no avanzamos en respuestas más concretas para los ciudadanos y más rápidas. ¿Ministra de Ambiente? ¿No te gustaría? No. Pues sí. Yo coloco aquí sobre la mesa posibilidades. Sí, a mí el tema ambiental y el tema agropecuario me apasionan ambos. Que pueden tener una gran conexión, además. Tienen una gran conexión. De hecho, nuestros proyectos tienen muchísima vinculación. Los proyectos que presentamos para el sector agropecuario tienen muchísima vinculación con los temas ambientales. Por ejemplo, ahorita estamos discutiendo un proyecto de ley para generar pagos por servicios ambientales de captura de carbono en suelo, que eso podría permitir que nuestro sector agropecuario reciba compensaciones por esa captura de carbono a la hora de generar buenas prácticas agrícolas. Hay una vinculación muy, muy, muy estrecha. Bueno, y tenemos el proyecto de prohibición para la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, que hemos tenido un diálogo enorme con el sector agropecuario y que logramos llegar a acuerdos con el sector agropecuario y básicamente es seguir un modelo para que Costa Rica pueda prohibir plaguicidas que ya se han prohibido en otros lugares del mundo y poderlo hacer también aquí en forma rápida, mucho más expedita. Ahora que mencionabas el sector agropecuario, pensaba también en este tema de la basura. Uno de los temas que surge es la infraestructura, ¿verdad? Y la poca infraestructura que tienen los municipios en zonas rurales para poder manejar esto y que se diferencia mucho porque es muy distinto hablar de manejo de desechos en Curridabat a poder pensar en hablar de manejo de desechos en Montes de Oro, por ejemplo. Así es, era lo que decía la regionalización. Nosotros no podemos ver la basura solamente como un todo. Hay que analizarlo desde los diferentes territorios. El reto en las zonas rurales pasa también porque en lugares alejados no necesariamente usted tiene la posibilidad de tener una recolección de basura. Usted tiene que ver cómo la maneja. Y creo que también es por ahí donde hay que tener conversaciones en nuestros territorios rurales con nuestra gente de cómo manejar muchos de los residuos que en este momento yo creo que no hay claridad en el país de cómo se puede estar manejando. Además, estás dando un dato que es muy interesante, saber cuántas, ¿verdad?, personas fuera de la GAM hacen una disposición particular de sus residuos. Eso no lo sabemos, no hay separación datos. o no. Exacto. Y han habido, digamos, posibilidades de conversación entre diferentes municipios para que tomen acuerdos conjuntos de tener espacios, digamos, como de manejo de desechos, porque es que yo creo que uno de los conflictos que muchas veces ocurre es que a un municipio específico, por ejemplo el caso de Mora, se le plantea, usted va a recibir los de estos cantones, sin que necesariamente haya habido como un diálogo entre
esos municipios o sus autoridades, etcétera, para ver cómo, o sea, para que se puedan visualizar como un conjunto de territorio, porque vos decías ahora, no es viable que cada cantón lo maneje solo por un tema de economía de escala. Ok, ¿es viable crear grupos de cantones que puedan ponerse de acuerdo? Sí, de hecho, esa fue una propuesta que le hicimos al proyecto del Poder Ejecutivo, lograr la regionalización. Ellos están pensando en la regionalización según Mideplan. Mideplan lo que establece es una regionalización política. Eso no está bien. Aquí es una regionalización mucho más técnica y desde la lógica de la logística, que significaría la recolección de residuos sólidos. Dicho de otra forma, es que pueda ponerse de acuerdo los gobiernos locales que colindan, ¿verdad? Y que son parte, digamos, de un territorio. No sé, pienso San Antonio de Belén, Santana, Escazú, Ciudad Colón, por dar un ejemplo. Eso podría pensarse, ¿verdad?, como un territorio que puedan entre ellos mismos establecer condiciones para el manejo de sus residuos, o desamparados, acerrí, qué sé yo. Hay que pensar en esa regionalización. Sí, en esa lógica. Porque además, Maggie, en Costa Rica pasa algo que a uno hasta le dan ganas de llorar. Nosotros recibimos en San José basura del sur, del Pacífico Sur. O sea, vienen camiones de basura desde el Pacífico Sur a disponerse acá, o desde el Pacífico Sur hasta Miramar. Sí, un contrasentido. O sea, la basura viaja en este país en una forma, y eso es un costo altísimo de desplazamiento, y además de la contaminación evidente que eso significa. Entonces, tiene que haber una lógica territorial, operativa, que signifique minimizar los costos logísticos de traslado. Minimizar el desplazamiento. Exactamente. Pero además es que eso también tendría que estar asociado al volumen que eso significaría, ¿verdad? Pero bueno, creo que ese es el espacio del diálogo que tiene que ocurrir desde el análisis de una planificación adecuada en este tema, y no solamente verse como, bueno, el relleno funciona o no funciona, que eso es evidentemente un tema crítico e importante, sino alguien tiene que estar pensando y tener una visión de futuro sobre este tema. Y eso no ha ocurrido en Costa Rica, y por eso es que hemos insistido que sea el MINAE una figura importante en ese pensamiento más estratégico. Claro, porque yo me imagino, digamos, una estrategia conjunta entre los municipios que digan, bueno, vamos a buscar reducir la cantidad de desechos por medio de aumentar la recuperación en tanto por ciento. Entonces, qué sé yo, que me trazo una meta de un 15%, de un 20% que logro recuperar. Hay otra parte que estoy planeando compostarla, y hay otra parte que tengo esta estrategia para manejarla, o ver entre los municipios, bueno, si tiene que haber una parte de relleno para una parte de esos desechos que ya no supe más qué hacer con ellos, cuáles son los incentivos para el municipio que sí acepta que se coloque ahí. Qué dicha que estás hablando de eso, porque justamente en el proyecto de ley incorporamos una serie de incentivos para aquellas localidades que reciban basura, claro, ¿verdad? Y hay una serie de incentivos que se le dan presupuestariamente a esas municipalidades porque están recibiendo una problemática social, entonces hay que apoyarlos. El proyecto de ley, nosotros incorporamos un artículo, varios artículos justamente en el tema de incentivos a esas municipalidades que recibirían basura, como una forma también de estimular y de compensar el costo que eso tiene a nivel social y a nivel ambiental, porque siempre va a haber impacto, ¿verdad, Maggie? O sea, es que en esto hay que ser realistas. Siempre hay un impacto, la participación del ser humano siempre va a generar un impacto sobre el ambiente, así que por eso buscamos una serie de incentivos. Yo quería sumar a lo que estabas hablando, que ahí es donde también la participación del sector privado se vuelve crítica, ¿verdad? Porque si el sector privado ve que eso es un negocio, ¿verdad?, que le va a generar rentabilidad, se va a involucrar, pero si no es rentable, entonces no se va a involucrar. Y particularmente creo en estos temas que los gobiernos locales no tienen esa capacidad de negocio, o sea, esa capacidad, y por tanto ahí es donde el sector privado podría tener una participación muy importante, no solamente para manejar un relleno sanitario, sino para producir energía a partir de los residuos. Hay un proyecto que está dirigiendo la Unión Nacional de Gobiernos Locales, junto, creo, o FEMETRON, discúlpenme si me equivoco, pero sé que a veces los enredo,
con la cooperación junto con el gobierno de Francia, que donó algunos recursos para Costa Rica para hacer un análisis sobre el manejo de los residuos. Me parece que ahí puede haber alguna oportunidad de tener alguna información diferente sobre las posibilidades o modelos diferentes para manejar la basura en Costa Rica. Eso como un dato importante, que las municipalidades sí están preocupadas por lo que está pasando, más falta una dirección más nacional que le permita un poco de pensamiento más estratégico y no solamente decir dónde va a colocarse el relleno sanitario, que es lo que ocurrió. Y de crear oportunidades, porque también hay aquí encadenamientos productivos que podrían darse, o sea, iniciativas que aprovechan mantas para la creación entonces y fabricación de otros elementos, iniciativas que aprovechan materiales compactados para la elaboración de pupitres, es decir, hay iniciativas productivas que se podrían planear y se podría colocar la infraestructura para que esto pueda ser posible y después coordinar por una cooperativa, una asociación de personas que quiera asumir la tarea como parte de un giro de negocio. Así es. Pero, o sea, posibilidades existen dentro del modelo de economía circular del aprovechamiento de estos recursos valorizables, pero sí necesitan ciertas inversiones, incentivos y un plan que tenga una visión mucho más estratégica. Así es. Esa es la lógica y eso es un poco lo que perseguimos en particular de cambio a la rectoría. Y bueno, definitivamente alguien tiene que tomar la batuta y no es necesariamente el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está en muchísimas otras cosas y un elemento importante del MINAE es que es ese pensamiento bajo este modelo de economía circular, entonces que se vuelva más pragmático, más operativo y más ejecutivo y menos aspiracional el poder resolver el tema de los residuos sólidos en Costa Rica. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Conversamos hoy sobre el tema del manejo de desechos sólidos, la necesidad de una estrategia ya a nivel del país, de pensar en la separación de residuos, pero también el aprovechamiento de valorizables, así como la responsabilidad extendida de quienes producen en el manejo nuevamente de esos residuos. Pensar en la posibilidad de que cada uno y cada una hagamos nuestra parte, pero también en cómo eso se encadena con lo que pueden hacer los gobiernos locales, con la manera en que esto lo podemos encadenar al sector productivo nacional, de forma que esto constituya una oportunidad y definitivamente pensar mucho más allá de nada más la posibilidad de crear rellenos sanitarios, considerando elementos de la economía de escala que implica el manejo de desechos, pero también de la economía circular. Muchas gracias por acompañarnos. Soy su anfitriona, Maggie Salas. Invitarles a que continúen con nosotros para los próximos episodios. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que hablar.